Vamos a orar y pedirle al Señor que obre en nuestro corazón. Padre, gracias que podemos estudiar tu palabra juntos. Pido, Señor, que obres en nosotros hoy, que podemos aprender de ti. Gracias por tu palabra, que es nuestra guía, que es nuestra lámpara, que es lo que nos mantiene en el camino recto. Señor, gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Pido, Señor, que obres en nuestros corazones en el día de hoy, que seas tú enseñándonos, Señor. Ayúdanos a vivir diferente por haber estado juntos estudiando tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, estamos en Juan capítulo 7 y estamos en los últimos 6 meses de la vida de Jesús, aunque solo hemos ido 6 capítulos en el libro de Juan. La mayoría del libro habla de la última parte de la vida de él. Y en el último capítulo, al final en capítulo 6, vimos cuando él enseñó sobre pan de vida, cómo la gente empezó a apartarse de él. Y que ya su popularidad va bajando, porque él está enseñando de qué tan importante es seguirle a él, que él es el camino al Padre. Y en capítulo 7 hay oposición directa entonces a él. Y lo que vamos a pensar hoy es en cómo vencer la oposición. ¿Cómo es que nosotros vamos a vencer? ¿Vamos a pelear como el boxeador que yo tengo? No. Menos mal que no tenemos que meternos con alguien así, ¿cierto? Y no es la forma que nosotros vamos a vencer. Vamos a aprender del Señor Jesús cómo Él respondió. ¿Qué es lo que Él hizo? Y los mismos principios que Él usó son disponibles para nosotros y nosotros podemos aprender cómo es que podemos tener victoria cada día. En este mundo, lo que tenemos en contra de nosotros es el desánimo y las personas que quieren decirnos que lo que estamos haciendo no sirve, que no vale la pena, que por qué perder el tiempo, por qué seguir a Cristo. Y tenemos que aprender a cómo mantenernos firmes. Es tan importante que nosotros podemos mantenernos en el camino correcto. Entonces, ¿cómo vencer? Vamos a empezar en capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces, estamos hablando de oposición, ¿cierto? Entonces, quieren matarlo. Entonces, estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces, pensando en la oposición, en los primeros versículos, en versículos 1 a 10, vamos a ver lo que es la oposición de la familia. Él tiene oposición de los líderes. Ellos quieren matarlo. Ellos ya no es solo que no lo acepta lo que él está diciendo, pero ya saben que es necesario matarlo, porque él con sus enseñanzas y sus milagros está ganando la confianza de las personas, de la gente. Entonces quieren matarlo, porque pero no es solo de las personas de pronto más lejos en cuanto de relación. Es la misma familia que ahora, sus hermanos. Y dice la palabra que sus hermanos no creyeron en él. Entonces están diciéndole, hey, ¿por qué estás aquí escondido? Recuerda que hay una distancia de como 2 días caminando de Jerusalén a Galilea, donde él está ahorita. Y él no está acercándose a ellos ahora. ¿Por qué? Porque él sabe que ellos quieren matarlo y él sabe también que no es su hora todavía. Algo que hemos visto ya en Juan y lo que vemos en los evangelios es que Jesús siempre estaba hablando de que su hora y cuándo era la hora, o él sabía cuándo era su hora. Tenemos que recordar que Jesús entregó su vida por nosotros. Ellos no capturaron a él ni un día, ni un segundo antes de que él quería. Él estaba encargado. Es él que se entregó por nosotros. Él sabía
cuándo era su hora. Él tenía todo planeado. Entonces, él sabe que no es su momento todavía. Ese momento de tabernáculos es también conectado con el día de ¿cómo es eso? De cuando llegaron para rociar la sangre sobre la propiciación, no me llegó, por fin llegó, pero el día de la propiciación y mataron todos los animales. Había como 1 millón de judíos alrededor de Jerusalén en este momento. Es una de las fiestas, es la fiesta más solemne, más santo en el calendario de los judíos. Entonces, esa es una fiesta gigantesca. Entonces, por eso están hablando de ir y los hermanos iban a ir también y ellos están animándolo a ir. Está conectado también con tabernáculos. Eso es un tiempo de regocijo. Después del tiempo de propiciación, hay un tiempo de una semana donde viven bajo ramas. Cortan de los árboles como una tienda donde viven afuera en el campo, recordando el tiempo que pasaron 40 años en el desierto. Entonces, es un tiempo primeramente muy solemne, cuando saben que el Señor recibió el sacrificio. Es un tiempo de mucha fiesta, de mucha comida y de celebrar lo que Dios ha hecho. Es como acción de gracias, lo que acabamos de pasar. Aunque por 7 días, ellos están por 7 días comiendo y celebrando juntos porque el Señor recibió el sacrificio por el perdón de pecados y ellos están en fiesta. Entonces es este momento que están hablando acá. Es un momento muy especial y era importante que todos fueron a la fiesta. Por eso los hermanos están diciendo a Jesús, hey, ¿qué haces acá? ¿Por qué no llevas a sus discípulos? Pero están burlándose de él. No están hablando en serio. Están diciendo, hey, si eres Mesías y si realmente va a demostrar milagros y todo, ¿por qué estás aquí escondido? Entonces están dándole duro porque él no está actuando como Mesías. Él no está presentándose. Pero Jesús sabía que si él hiciera eso, si él hiciera lo que ellos estaban pensando, que iban a matarlo. Entonces, él también sabía que lo que ellos están buscando es Mesías de un rey de esta tierra. No están pensando espiritualmente, están pensando en la parte física, están pensando en tumbar a los romanos. Entonces, esa es la idea popular en la idea de los judíos. Y Jesús, él sabía que él no quería buscar estas cosas. Él no estaba buscando fama. Él no estaba buscando que él iban a ponerle como rey. Él no quería poder. Él sabía exactamente lo que iba a hacer. Estaba haciendo la voluntad del Padre. Algo importantísimo para nosotros es recordar a dónde vamos. ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es su norte en su vida? Su norte en su vida es buscar las cosas de este mundo o realmente hacer la voluntad del Padre. No quiere decir que Dios no va a añadir cosas de este mundo. Recuerda lo que dice en Mateo 6:33. Primeramente buscar el reino de Dios. Y cuáles son nuestras prioridades es muy importante. No tener una casa o tener un carro o tener algo no es en sí, no es algo en sí malo. Se fue la pantalla, me parece. Ok. Entonces no van a tener la ayuda de la pantalla. Ok. Bueno, por lo menos tuvimos para las músicas, eso es importante. Ok. Entonces tenemos bueno, no necesito eso ahora. Tenemos la parte de la presión. Tenemos mucha presión sobre él, toda esta influencia en su vida, que quieren como desanimarlo o quieren como burlarse de él. Puede haber discriminación también en la vida de nosotros, ¿cierto? Cuando dicen que eres cristiano, que no quieren emplear un cristiano o empiezan a la persecución contra eso es una persona, un cristiano, dándole duro porque uno no hace lo que los demás hacen. Y es cierto, si uno quiere vivir recto en este mundo, va a recibir
persecución de los demás. Van a recibir la burla de los demás. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4 dice, porque ninguno que procura dar, sea conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahí está. Versículo 6 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerme, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, de sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero versículo 10 nos dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Entonces vemos que Jesús no iba en caravana junto con ellos. Y podemos compararlo con Lucas, donde habla que aún los judíos, recuerda cuando van pasando de Galilea, no pasan por Samaria, van al otro lado del río Jordán en un camino largo para no estar con los samaritanos. Y Jesús fue directo por el territorio de Samaria y llegó también a tiempo para la fiesta, pero no fue públicamente con ellos, por lo que dice aquí, porque él sabía que no había llegado su hora. Él no quería manifestarse, entonces fue en secreto, pero sí obedeció la ley, pero no obedeció a los hermanos. Entonces tenía claro que él iba a obedecer la palabra de Dios, pero no iba a obedecer a ellos. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿quién va a seguir? ¿Y cómo va a mantenerse firme en esta oposición? La oposición es seguro. El Señor nos dice en la palabra que vamos a recibir oposición porque no pertenecemos al mundo. No somos de este corriente, no vamos a hacer las cosas como los demás. Entonces, una de las cosas importantes para nosotros es pensar en nuestras prioridades. Que podemos pensar ese es el primer, bajo sus prioridades. Prioridades es importante que yo tengo claro qué es lo que es importante para mi vida. Hay una ilustración que un profesor usó en su clase, que llevó una jarra grande y empezó a poner piedras en la jarra. Y luego preguntó a la gente si estaba lleno. Ellos dijeron, sí, está lleno. Pero luego dijo, no está lleno. Y empezó a poner piedras más pequeñas entre las grandes. Y luego preguntó, ¿está lleno? Y dice, sí, está lleno. Y dijo, no. Empezó a poner arena adentro porque cabía en todos los espacios. Y dijo, ¿ya está lleno? Sí, no está lleno todavía porque metió agua que entró en toda la arena. Dijo, ¿ahora está lleno? Y dijo, no sabemos. Dijo, no, ahora sí. Pero ¿qué estaba mostrándoles? Ellos dijeron, bueno, pues de pronto que uno siempre puede poner más en su vida. Dijo, no, eso no es la enseñanza. La enseñanza es, hay que poner las piedras grandes primero. Porque si hubiera puesto las pequeñas primero, o luego la arena, las grandes no hubiera entrado adentro. Así es en nuestras vidas. Tenemos que determinar cuáles son nuestras prioridades grandes en nuestras vidas y poner las cosas grandes primero en nuestras vidas y las otras cosas pueden caber también. Pero si hacemos al revés, no va a funcionar. Aún algo como venir hoy a la iglesia es una prioridad importante para alabar al Señor y estar junto con los demás. Entonces me alegro que están aquí hoy, que están aquí para celebrar juntos. Porque si uno pone las otras cosas primero en su vida, nunca hay tiempo. Y uno dice, bueno, pues yo puedo escuchar en la casa o yo puedo leer mi Biblia en la casa también.
Pero es un engaño, porque las personas no lo hacen tampoco. Si no tienen la prioridad de ir y adorar al Señor, tampoco tienen la prioridad en la casa, porque las cosas apoyan al uno al otro. Entonces no es cierto, es un engaño. Es fácil autoengañarnos. Decir, no, yo puedo, yo lo haría, pero no lo hacemos. Entonces poniendo, esa es la parte de la disciplina espiritual también, que vamos a seguir al Señor, vamos a ponerle primero en nuestras vidas, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Entonces las otras cosas entran en nuestras vidas. Otra parte importante es nuestros principios. Eso quiere decir en cuanto a la iglesia o en cuanto de la familia, en cuanto del trabajo, en cuanto de hijos. ¿De dónde conseguimos los principios? Bueno, vienen de la palabra de Dios. Y ¿cómo voy a manejar mi familia? ¿Cómo voy a disciplinar a mis hijos? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? Todos los principios están en la palabra de Dios. Ese es nuestro manual. Entonces tenemos que decidir si voy a seguir el manual de vida que Dios me ha dado o voy a hacer lo que me parece a mí. Todo el mundo tiene opiniones. Vemos aquí las opiniones de los hermanos no creyentes todavía de Jesús, medio hermanos, que querían decirle a él cómo vivir. Están diciendo al Hijo de Dios qué tienen que hacer, imagínate. ¿Cómo no van a decirnos a nosotros cómo necesitamos vivir, cierto? Todo el mundo tiene opiniones de qué deberíamos hacer, cómo deberíamos hacerlo. ¿Dónde vamos a conseguir los principios en cómo vivir? La palabra. Tiene que ser la palabra de Dios. Entonces también el último P es parámetros, que yo necesito decidir, basado en los principios, ¿cuáles son los parámetros para mi vida? Hay tantas cosas hoy en día que podemos pensar que no están como una ley específica en la palabra de Dios en cuanto de televisión, el internet y lugares donde vamos, en cuanto de contratos que vamos a firmar. Hay muchas cosas que en la vida cotidiana que tenemos hoy en día que no hay un versículo, pero hay principios. Y basado en esos principios, yo necesito sacar el marco. ¿Cuáles son los límites en mi vida? ¿Hasta dónde yo voy a participar? ¿Y cuáles son los límites para mi vida? Para vivir como el Señor desea. Ese es como yo voy a mantenerme firme. Yo necesito decidir de antemano a quién voy a seguir. Si voy a seguir a Jesús y voy a seguir principios bíblicos, y esas son mis prioridades o no. Vamos a mirar en versículo 11 ahora, seguir adelante. Ahora él está en Jerusalén. Versículo 11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmurío acerca de él entre la multitud. Pero unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. Por miedo de los judíos. Versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Entonces, vamos a pensar en estos versículos de 11 a 19. Esa es la oposición de autoridad. Entonces, primero sus hermanos, y ahora está en Jerusalén, y los líderes que van en contra de él, diciéndole también de que es malo. Bueno, y tenemos la multitud que están hablando, algunos diciendo que es bueno, algunos diciendo que no. Entonces hay un montón de opiniones en contra de él. Entonces
lo que Jesús usó como su autoridad no era su propia opinión, no era su... no dijo, bueno, ustedes dicen eso, pero yo digo eso. Él dijo, bueno, mi autoridad viene de dónde? Viene de mi Padre. Entonces es la palabra de Dios que Él usó como su autoridad. Él dice que yo estoy cumpliendo la palabra de Dios. Yo estoy cumpliendo lo que Él quien me envió. Yo estoy cumpliendo su voluntad. Y Él dice también que Él está hablando por lo que dijo Dios a Él directamente. Entonces su autoridad viene de Dios. Su autoridad es la palabra de Dios. Pues nosotros también, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía. Entonces no es que vamos a buscar otra fuente. Vamos a ir a la palabra. Entonces la pregunta es, ¿cuánto sabemos de la palabra de Dios? Si realmente tenemos... si decimos, ok, voy a tener principios, eso va a ser mi guía, es mi manual, pero ¿realmente sé lo que dice la palabra? ¿Realmente entiendo lo que son los principios bíblicos? ¿Tengo eso guardado en mi corazón y realmente es la base de mi vida? ¿O más bien es solo algo que yo tengo en mente o algo que es bueno para decir? Uno puede decir, yo quiero que la Biblia sea mi base, pero realmente es la base, es lo importante. ¿Cómo va a ser? Pues tengo que conocer la palabra. Necesito estudiar la palabra y que llegue a ser parte de mí. Es importantísimo todos los días leer la palabra. ¿Por qué? Porque estamos siempre recibiendo información todo el tiempo. Los amigos nos dicen cómo necesitamos vivir. El radio, o televisión, o el internet, el teléfono. Estamos recibiendo mensajes constantemente. Vivimos en la época, la era de la comunicación. Hay más comunicación hoy en día que nunca. Hay más libros que nunca. Todo el mundo ha escrito un libro. Yo estoy pensando en escribir el mío, porque todos están escribiendo libros. Hay libros, wow, hay montones de libros. No hay tiempo para leer todo lo que está ahí. Entonces, hasta mi hermano escribió un libro, salió ahorita. Todo el mundo está escribiendo su libro y se puede publicar digitalmente. Entonces, ni tiene que imprimirlo. Tengo un amigo, su hijo ha escrito como 5 libros ya y solo lo vende digitalmente. Entonces, no hay gasto de impresión y ha hecho una fortuna. Ya se pensionó, tiene la edad mía. Ya se pensionó. Ese es su hijo que está ganando dinero. Pero bueno, hay tanta información hoy en día. Y toda esta información está llegando a nosotros, ¿cierto? Es todo el tiempo. Está diciéndonos, es lo que debe comprar, eso es como debe vivir, ahí es donde debe ir. Entonces necesitamos nosotros recibir la información de la palabra de Dios para ir en contra de todas estas cosas, para ir en contra de lo que todos los demás están diciéndonos. Porque recuerda, solo hay dos fuentes, ¿cierto? Vamos a recibir de lo que dice Dios o lo que dice el mundo que viene de Satanás, viene del otro corriente. No es que hay 2 fuentes buenos, solo hay 2 fuentes, uno bueno y uno malo. Y nosotros necesitamos recibir de la palabra para no ser engañados y mantenernos firmes en lo que dice la palabra. Es lo que Jesús dijo. Él dijo, no, yo estoy siguiendo lo que dice, yo estoy fijo en lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 17. Él quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces él estaba súper claro. Él no está dando su opinión. Él está diciendo lo que es la palabra de Dios. Está diciendo lo que es de Dios. Tenemos que conocer la palabra, hablar la palabra. Yo no creo que necesariamente tenemos que caminar y citar versículos por cada cosa. Es los principios que es importante. Que estamos viviendo lo que dice la palabra. ¿Me entienden? No es que por cada cosita tenemos que
decir un versículo. No, no es exactamente eso, pero necesitamos la palabra tanto en nuestras vidas que sale naturalmente. Esa es una forma de vivir. La vida cristiana es una forma de vivir y obedecerla, que vamos a cumplirla. Vamos a la última parte, versículos 20 a 24. Y la oposición por prejuicios. En versículo 20. Dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió, les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si recibe al hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, él está hablando de una situación específica cuando él sanó a un hombre en el día sábado, el día de reposo. Y ellos diciendo, no, ese es contra la ley, porque ese es trabajo de sanar. No es posible que pueda hacer eso. Y vez tras vez Jesús estaba enseñándoles que no, hacer el bien es bueno en el día de reposo. Lo que él hizo es importante en el día de reposo. Usa aquí el ejemplo de la circuncisión. Todos los judíos, todos los hombres eran circuncidados como señal del pacto, como señal de santidad, de apartarse de las demás naciones, apartado para Dios. Entonces era señal del pacto. Era importantísimo, pero también hicieron el día de reposo. Entonces él está diciendo, si ustedes pueden hacer eso en el día de reposo para cumplir la ley, ¿por qué están enojados conmigo? Entonces ahí está la situación y lo que él dice en versículo 24 es importante. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, muchas veces las personas dicen a nosotros, no me juzgas, ¿cierto? Nadie quiere ser juzgado. No me juzgas. No tienes derecho de juzgarme. Okay. ¿Cómo podemos juzgar bien? Bueno, una parte es que tenemos que tener cuidado de no juzgar con prejuicios. Ellos sí estaban en contra de Jesús desde el principio. Entonces, cualquier cosita que estaban siguiéndolo, mirándolo, buscando algo en que fijarse. Entonces, ellos ya sabían que era malo, ya sabían que él no seguía la ley de ellos, ¿no? Él siempre hizo la ley del Padre, siempre hizo la ley de voluntad de Dios, pero no cumplió todas sus leyes. Entonces estaban enojados con él. Entonces solo estaban buscando algo. Entonces eso es malo. Nosotros también podemos juzgar a las personas buscando algo en su vida por qué señalar. Pero es malo juzgar a otro. Pues lo importante es juzgar correctamente. Que nosotros podemos juzgar algo. ¿Es importante juzgar? Pues sí. Necesitamos evaluar las vidas, ¿cierto? Necesitamos saber quiénes son de Cristo y quiénes no son de Cristo, que podemos compartir el Evangelio con las personas que no conocen a Cristo. Pero no es la idea de yo voy a juzgar a otro antes de juzgarme a mí, ¿cierto? Es lo que dice Mateo 7. Mateo, voy a anotarlo para leerlo después. Dice que yo necesito juzgarme, es autoconfrontación. Yo voy a juzgarme a mí mismo antes de juzgar a otro. Entonces yo necesito corregir las cosas en mi vida. Lo peor de juzgar a otro es que yo estoy haciendo algo o lo mismo o algo peor mientras yo estoy juzgando a otro. Jesús está diciendo a ellos en versículo 19, ustedes no cumplen la ley. En versículo 19 dice, no os dio Moisés la ley, ninguno de vosotros cumple la ley. Entonces él sabía que era
lo peor de la hipocresía, que ellos estaban detrás de él, tratando de matarle a él y señalar a él, cuando ellos mismos estaban mal. Ellos mismos estaban lejos de cumplir la ley. Entonces, hay que juzgarse a sí mismo primero. Hay que mirar a su vida, a ver si realmente está haciendo la voluntad de Dios primero. Especialmente si yo voy a hablar a un hermano en cuanto de pecado en su vida, yo necesito juzgar a mi vida. ¿Estoy viviendo la vida correctamente o no? ¿Estoy haciendo las cosas delante del Señor como yo debo hacerlo antes de confrontar a mi amigo? Entonces, es juzgarme a mí mismo, no juzgar a los motivos del otro. Yo no puedo ver el corazón de nadie. Entonces, yo no puedo decir a otra persona, estás haciendo eso por el otro. Solo estás sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque es difícil para nosotros entender las motivaciones de nuestro propio corazón. ¿Cómo yo voy a saber las motivaciones de otro? Hay que tener cuidado. Lo que el Señor nos dice es, juzgue el fruto. Yo sí puedo mirar el fruto en la vida de otra persona. ¿Cuál es el fruto? Es sus acciones, sus actitudes. ¿Cómo está tratando a los demás? Es el fruto de su vida. ¿Cómo está su actitud? ¿Cómo está su forma de responder a otro? Eso yo puedo ver. Yo puedo ver en su respuesta, en su forma de vivir. Entonces, esta es la forma que nosotros podemos juzgar por el fruto que llevan. Si aman al Señor, si están siguiendo al Señor, por eso podemos saber por su fruto, si realmente son creyentes o no, si realmente aman al Señor o no. Ok, ¿cómo voy a vencer la oposición entonces? Yo necesito trabajar en parámetros en mi vida. Yo necesito saber límites. ¿Cuáles son mis límites para mí? ¿Dónde encuentro eso? En la palabra de Dios. Basarse en la palabra de Dios siempre. Busca lo que dice la palabra, vive la palabra y vamos a mantenernos firmes. El número 3 que es importante es juzgarse a sí mismo. Entonces yo puedo evaluarme, autojuzgarme. Yo necesito siempre estar mirando mi vida si estoy haciendo la voluntad de mi Padre o no. Antes de fijarme en la vida de otra persona, yo necesito mirar mi propio corazón, pero aún no con esta motivación, pero siempre juzgarme, siempre mirando mi corazón primeramente, a ver si yo estoy viviendo para el Señor o no. Todo el mundo tiene opiniones. Todo el mundo va a decirnos cómo vivir, pero no tenemos que decidir cómo vamos a vivir delante del Señor. Tenemos que decidir que si vamos a seguirle a Él. La oposición está. Espero que estén listos para responder. Vamos a orar juntos. Padre, gracias por el tiempo juntos. Gracias por tu palabra que nos muestra cómo necesitamos vivir. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú deseas, que podemos siempre mantenernos firmes, aunque muchos van a decirnos no es el camino o no es la forma, que podemos vivir para ti cada día. En el nombre de Cristo. Amén.